Qué gusto saludarles, iglesia. Qué bendecido me siento de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ya llegó diciembre, ¿verdad? Y tenemos que aprovecharlo porque se va rápido. Se va tan rápido como llega. Quisiéramos que en lugar de un mes de diciembre fueran 2 meses de diciembre. Yo sé que pasaríamos un poquito más estresados y gastaríamos un poquito más, pero qué bonito es el mes de diciembre, cómo lo celebramos. Ayer tuve la oportunidad de ir a comprar algunos regalos para mis nietos. Ya no les regalo a mis hijos, no les regalo a las nueras, solo a los nietos les regalo. Así de alto está el costo de la vida. Pero son 8 nietos, entonces ayer nos fuimos a dar una vueltecita y a escoger algunos regalos y le damos gracias a Dios por la bendición de poder celebrar con ellos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, el mayor ejemplo de dar. Amén. Él se dio por cada uno de nosotros. He titulado el mensaje de hoy Sedientos. Y yo quiero contarles una historia que sucedió hace muchos años cuando yo tenía apenas 14 años. Recién había llegado a la iglesia y mi pastor, Bill Tabor, un hombre que siempre ha amado las misiones, me invitó a hacer un pequeño viaje misionero a la zona sur de mi país. Yo soy de Costa Rica y la zona sur de mi país es una zona caliente, húmeda, bosque tropical. Y tengo una foto para mostrarles algunas cosas con respecto a lo que sucedió así. Salimos el lunes muy temprano y el plan era regresar el miércoles por la noche. Llegamos a un lugar llamado Sierpe, a unas 174 millas al sur de Costa Rica. Tardábamos aproximadamente unas 6 horas. Ya saben, esos caminos que hay en estos países latinoamericanos que son tortuosos, muchas montañas subiendo y luego teníamos que bajar. Cuando llegamos a este lugar de Sierpe, nos esperaba el pastor que estaba en esa iglesia, el pastor Jorge Muñoz, con una canoa como la que ustedes pueden ver en la pantalla, que estaba a mi mano derecha. Una canoa hecha de un árbol, eso sí, con su buen motor. Compramos algunas cosas en la tienda y nos adentramos en esa canoa río arriba. Si el río estaba bien crecido, pues podíamos acercarnos a su casa, en un lugar que se llama Chocuaco. Y luego, si el río no estaba muy lleno, entonces teníamos que dejar la canoa un poco más abajo y entonces teníamos que caminar. Y así nos pasó. Tuvimos que caminar 1 hora y media para llegar a su casa. Un lugar precioso, caluroso, sin electricidad en aquellos años, con unos mosquitos que parecía que no solo te sacaban la sangre, sino que también te comían la carne. En mi país, en Costa Rica, oscurece muy temprano, así que a las 5:45 ya no había luz, solo unas velas, todo el mundo se iba para la cama, imagínense. No había televisión, tal vez un radio de baterías, y a dormir a esa hora con el calor, sin aire acondicionado, bajo un toldo, con esos mosquitos, que había más mosquitos dentro del toldo que fuera del toldo, y a tratar de conciliar el sueño. Claro, por eso es que dicen que la gente de campo se levanta a las 3 o 4 de la mañana, se acuestan a las 6 de la tarde con toda razón, ¿verdad? Pero allí estuvimos un tiempo maravilloso, tuvimos un servicio, mi pastor enseñó allá. Sin embargo, el día martes comenzó a llover torrencialmente. Y no teníamos en aquel tiempo nuestros iPhones para saber cómo iba a estar el clima. Así es que no dejó de llover en toda la noche. El miércoles, cuando era hora de salir, de regresar a la capital, nos dimos cuenta que el río había crecido de una manera abismal. ¿Qué quiero decirles con esto? Que empezamos a caminar de la casa solo unos pasos para ir a donde estaba el bote y ya el agua estaba cerca de la casa. Empezamos a caminar y sin mentirles quiero decirle que yo podía ver cómo las ramas de los árboles tocaban el agua del río. Nos subimos a la canoa, oramos, nos encomendamos al Señor y con aquella corriente empezamos a navegar de regreso a Sierpe, donde habíamos dejado el auto de mi pastor. La canoa iba tan rápido que en algún momento apenas pudimos agacharnos porque había una rama inmensa
que nos agachamos nosotros y golpeó el motor. La canoa se fue así de lado. Y el pastor Jorge, con mucha experiencia, muchos años de vivir en la zona, pudo poner la canoa nuevamente en su lugar, se ahorilló y le dijo a mi pastor: aquí tenemos dos opciones, seguirnos arriesgando mientras navegamos río abajo o salir caminando. Mi pastor, que recién había sido operado de uno de sus riñones, dijo: ¿cuánto tiempo caminando? Y él le dijo: 5 horas. Pues lo más seguro es salir caminando. Salimos caminando y no era una carretera común y corriente, era barro. Yo caminaba, metía los pies y cuando sacaba los pies del barro, a veces no salía mi zapato tenis, imagínense. No salían mis zapatos, entonces había que volver a meter el pie, a engancharlo bien con el zapato y volver a sacarlo. Así estuvimos caminando. Yo le decía al pastor Jorge: Pastor Jorge, ¿cuánto falta? Y él me decía: detrás de aquella montaña está la llegada. Después de 2 veces que me dijo eso, me di cuenta que me estaba mintiendo, solo me estaba animando para que como joven no me desalentara. Cuando teníamos sed, lo más divertido del asunto es que no llevábamos agua, sino que él sacaba su termo y nos daba té negro caliente y sin azúcar. Y él decía: esto es perfecto para calmar la sed. Yo decía: quizás en el infierno, pero aquí, terrible, era terrible. Bueno, para ir aterrizando con la historia, llegamos a nuestro destino final. Ya se había calmado la lluvia, el río era muy amplio, muy grande, entonces alguien del otro lado del río vino, nos cruzó y llegamos a una de esas tienditas donde venden de todo. En mi país le llamamos pulpería. Después les explico por qué les dicen pulpería. Yo llegué a esa pulpería, a esa tiendita, y lo primero que hice fue pedir algo de tomar. Recuerdo que pedí una Fanta naranja, fría. El hombre abrió esa Fanta naranja, yo la puse en mi boca y sabía a gloria. Sabía a cielo esa Fanta naranja. Traía una sed, después de caminar 5 horas, de tomar café negro, ¿verdad? De sudar, húmedo el lugar, muy húmedo, y sin tener un trago de agua. Traía una sed tremenda, tremenda. Y yo recuerdo que aquella Fanta cumplió el propósito para el cual yo la había pedido. Satisfizo mi fe, sació mi fe, mi sed, mi presente necesidad. Ahora, todos aquí sabemos lo que es tener sed, ¿verdad que sí? Todos sabemos lo que es tener sed. La sed es esa sensación que emite el cerebro para avisarnos que necesitamos algún líquido. Y esa sensación el cerebro la envía desde varias vidas. Saben ustedes que nuestra boca se reseca porque perdemos líquidos mientras nosotros estamos haciendo nuestras funciones de vida. Y el cerebro nos dice: hey, es hora de rehidratarse, es hora de tomar agua. No coca, sino agua. No café, sino agua. Ahora, en el Salmo 42, en el versículo 1 y 2, hay un pasaje que ustedes conocen. Un pasaje maravilloso, un pasaje que yo sé que lo han leído muchas veces y yo quiero que lo lean conmigo. Dice el salmista en el Salmo 42, 1, 2: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este pasaje nos dice que el salmista tenía el mismo problema, tenía sed, pero no tenía sed de agua, sino que tenía sed de Dios. Había una necesidad dentro de él. Él anhelaba la presencia de Dios. Cuando usted lee el contexto del Salmo 42, se da cuenta que el rey David está pasando por una situación difícil. Algunos creen que escribe este salmo mientras está huyendo de su hijo Absalón, que se había rebelado contra él y le había arrebatado el reino. David no solamente tenía la costumbre de estar constantemente en la presencia de Dios,
sino que también en ese salmo dice, yo extraño cuando podía subir con la gente a celebrar a Dios, a alabar a Dios, a encontrarme con Él. Y ahora en este momento añora, tiene esa necesidad porque se siente lejos de aquel lugar y no solamente lejos, no sabe cuál es el futuro, no sabe qué es lo que le espera. Y lo primero que le viene a su corazón es, te necesito Dios, tengo sed de Dios. ¿Por qué el templo? Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento el templo era el lugar donde Dios habitaba, donde la gente iba y se encontraba cara a cara con Él. La decepción de que su hijo lo había traicionado, la huida, el estrés, la carga de ver a su familia que había huido con él, el temor al futuro, todo eso iba poniendo carga sobre su espalda y ahora expresa en este salmo algo maravilloso. Miren qué bonito, ¿qué es lo que expresa? Un deseo profundo de tener comunión con Dios. Un deseo profundo de tener comunión con Dios. Un respiro anhelante de su alma. Añoro tu presencia, Dios. Añoro tu presencia, Dios. A veces nosotros añoramos muchas cosas. Y este salmo nos corrige y quiere enfocarnos. Y quiere decirnos, en la vida vamos a sentir una profunda necesidad. Y esa profunda necesidad es Dios. Debemos añorar, anhelar, venir y encontrarnos con su presencia. Ahora, no dice, como los humanos claman por las corrientes de aguas, sino como los siervos braman, claman, anhelan por las corrientes de aguas. Porque si usted lo ha mirado alguna vez, es interesante escuchar el sonido que emiten, como si fuera una oración de parte de estos animales dirigidas al cielo, pidiendo agua que calme su sed. Y así dice David, yo también así clamo por ti. Mi alma, involucrando todo mi ser, quiere decirte, Dios, que te necesito. Te necesito. Necesito tener un tiempo de comunión contigo. Necesito estar un tiempo en tu presencia. Todo mi ser necesita, Señor, encontrarse nuevamente contigo. Saben que en la vida, mis hermanos, vivimos muy ocupados, ¿verdad que sí? Sobre todo aquí en los Estados Unidos. Tuve la bendición de estar en las 2 primeras semanas del mes de noviembre en España. Ustedes saben que trabajo en misiones y tenemos allá una iglesia con la que tenemos compañerismo. Y me encanta, no sé si les he contado esto, pero me encanta cómo en España las cosas son un poquito más rápidas, más lentas. ¿Habrá aquí algún español? ¿No? Es muy interesante porque en España las cosas comienzan lentas. Nosotros heredamos algo de eso, ¿verdad? Pero es muy interesante porque el pastor me dice, Juan Carlos, mañana quiero que el equipo esté en la iglesia temprano. Y yo le digo, pastor, usted me dice, ¿a qué horas quiere que lleguemos? Y me dice, tempranito, a las 9:30 de la mañana. Ok, yo no le voy a insistir, ¿verdad? Ok, pero bueno, eso es muy interesante. Comemos a las 2 de la tarde. Y después de las 2 de la tarde, ¿saben qué? Nos dice, bueno, ya terminamos. ¿Cómo ya terminamos? Sí, nos vemos nuevamente en la noche a las 7 para el servicio. Bueno, vamos al servicio. Y después del servicio es la cena. ¿Saben a qué hora cenan allá en el sur de España? A las 10 de la noche. Y después de la cena, ¿saben qué hacen esos bandidos? Se quedan hablando. Y luego viene el cafecito y el postre. Y sus reuniones terminan a la 1 o 2 de la mañana. Claro, con razón comienzan a las 9:30. Todo es lento, todo es lento. Yo recuerdo, tal vez algunos de aquí que ya pasaron los 25, ¿se acuerdan conmigo de cómo eran nuestros días antes? Cómo teníamos un tiempito para hablar con el vecino, para tomarnos un café, para salir a compartir con los amigos. Pero ahora todo es correr y correr y correr, ¿cierto? Corremos, en este país se corre demasiado, se sacrifican demasiadas cosas en nuestros trabajos y por poder ganar el estilo de vida que este país demanda. En ese correr,
corremos el peligro, valga la redundancia aquí con la palabra, en ese correr padecemos o podemos sufrir de una situación muy interesante, es que nos perdemos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos ocupados. Cuando nos dice el pastor, hay que levantarse temprano en la mañana para hacer el devocional. Todos sabemos que debemos levantarnos temprano. No levanten la mano, pero ¿cuántos lo hacen? Cuando nos dice, en la noche antes de acostarnos debemos de tener un devocional, llegamos tan cansados. Hacer las tareas de la casa, ayudar a los hijos con su quehacer, alistar todas las cosas para el siguiente día. Y va pasando la semana y cuando llegamos aquí el domingo, decimos, ay Señor, en toda la semana no he tenido ni un minuto para estar contigo, a menos de aquella oración que hacemos cuando nos subimos al auto y le decimos, Señor, llévame con bien. Amén. Así nos pasa, estamos apresurados y en ese constante correr, en esas constantes preocupaciones, en esas constantes aflicciones que a veces también nos cargan, quedamos sedientos. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos sedientos? Pues beber. Y la manera en que expresamos esa sed es como lo hace el rey David. Señor, ¿sabes qué? Mi alma tiene sed de ti. Te necesito. ¿Saben ustedes qué pasa si el cuerpo no bebe agua? ¿Saben ustedes qué sucede? Nos deshidratamos. Impedimos el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y empezamos a sufrir muchas patologías. Ahora, es importante beber agua, agua pura, agua limpia. Ahora, todos sabemos que es importante beber agua, amén. Pero si yo pregunto, ¿cuánta agua tomas durante el día? Decimos, es importante beber agua, amén, amén. Pero no tomamos agua. No es lo mismo saber que hacer. ¿Cómo era que decíamos? Me acordé de este dicho, me vino así, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad que sí? Así nos pasa. Sabemos que necesitamos a Dios. Sabemos que tenemos sed de Dios, pero no tomamos de Dios. No sacamos el tiempo para estar en comunión con Él, para estar en comunión con Él. Miren qué interesante, porque la idea esencial aquí es tener un intenso deseo, un deseo apabullante, irresistible, aplastante, incontenible. Yo necesito beber de ti, Señor. Yo necesito estar contigo, Señor. Todo mi ser se necesita. No hay deseo más profundo, decía David, en este momento para mí, que tú. Que tú. Puse una frase en una de los slides aquí y mi oración es que el Espíritu Santo ponga en nosotros esa necesidad. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros esa necesidad. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros los creyentes no tomamos, no bebemos de Dios? Nos volvemos religiosos. Empezamos un camino descendente hasta volvernos creyentes carnales. Y empezamos nuevamente a conformarnos con las cosas que nos ofrece el mundo. Dice Jeremías 2:13, Dios está diciéndole esto al pueblo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Comprendemos la palabra allí? Primero nos alejamos de Dios, no tenemos tiempo para Dios. Y después buscamos satisfacer la sed de Dios con otras cosas. No. Iglesia, la predicación que me hago siempre a mí mismo, porque yo soy responsable de mi vida, no de la tuya, de mi vida, no de mi esposa. Yo soy responsable de mi relación con Dios, yo, nadie más. Es personal nuestra relación con Dios. Motivamos a nuestras familias a buscar a Dios. Pero yo le digo al Señor, Señor, dame
sed. Dame hambre de ti. Dame sed. Dame hambre de ti. Si fuera tan natural como el hambre que sentimos cada día, ¿verdad? Si fuera tan natural como el hambre que sentimos cada día. Saben que en mi casa, a mí me encanta comer. Podría hablarlo de manera general, pero hay ciertas cosas que yo no compro para tener en el food pantry porque me encanta comer. Entonces yo no compro galletitas dulces, ¿verdad? No. Yo no compro papitas, los chips, no. Porque si los tengo en el food pantry, ¿qué creen? Los voy a devorar. Yo no soy el que digo en la noche, uy, qué rico, voy a ir a comerme unos pepinos, o voy a ir a comerme una zanahoria, o voy a ir a hacerme una ensalada. No, ¿verdad? No. Me encantan las papas fritas y las hamburguesas. Me encantan. Mis hermanos, y me da hambre. Cada vez que paso por un lugar donde yo sé que venden hamburguesas, algo se despierta dentro de mí. Es como un animal salvaje, ¿verdad? Ya comiste, pero ¿qué importa otra más? Y yo le digo, Dios, si pudiera sentir lo mismo por tu presencia. Cada vez que pase cerca de tu palabra, cada vez que escuche tu alabanza, cada vez que escuche la predicación, cada vez que tu espíritu me llame a que tenga comunión en tu presencia, si pudiera decir, tengo hambre y tengo sed de ti. Te necesito, Señor, te necesito. Quizás es una oración que podamos hacerlo todos hoy juntos, porque nunca tenemos suficiente de Dios. Todos los días lo necesitamos más y más, y quizás podríamos decirle, Dios, ¿cuánto te necesito hoy? ¿Cuánto te necesito? Hasta me está dando sed, Señor, de ti. Me da sed. Si el agua es vital, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios, que es quien nos da la vida? La fuente de vida, la fuente de vida. Necesitamos, como el siervo, un bramido de desesperación, como si nuestra vida dependiera de ello. Necesito agua, quiero agua, tengo sed, me muero de sed. No de cualquier agua, sino del agua de vida. No de cualquier Dios, sino del Dios vivo, del Dios vivo. Y este epíteto aquí, Dios viviente, hace contraste con los ídolos, con aquello que es vano, con aquello que no llena. Yo necesito al Dios vivo, al Dios viviente, decía David. Al Dios viviente. Ahora, satisfacer significa saciar una necesidad, deseo, pasión. Solo Dios puede hacerlo. Hay un pasaje que siempre toca mi corazón y es Juan 4, 13 y 14. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y voy a hacer aquí una pausa. Cualquiera que quiera satisfacer su sed con lo material, con lo físico, el dinero, los deportes, el sexo, la bebida, gracias, me quedé trabado ahí, gracias. Cualquiera, con los juegos electrónicos, con el azar, cualquiera que quiera satisfacer su sed con estas cosas que dice la Biblia, volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas satisface. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, pero mi esposa no puede saciar mi sed. Yo doy gracias a Dios por mis nietos, pero mi relación con ellos no puede saciar mi sed. Yo doy gracias a Dios por la iglesia, pero la iglesia no puede saciar mi sed. Dice la Biblia, dice Jesús, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice? No tendrá sed jamás. ¿Y quién es el agua viva? Sino Él. ¿Quién es el que sacia nuestra sed? Sino Él. Dice, sino que el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todas las otras aguas no te pueden satisfacer. No es sed de actividades, de talleres, de retiros, de correr y escuchar predicadores, sino de Dios. Él es el único que puede satisfacer
nuestra sed. Lo sabemos, amén. Como tomar agua. Sabemos que es bueno tener sed de Dios, que necesitamos comunión con Dios. Tenemos que practicarlo. Si quieres más de Dios, tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. El salmista decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo será el día que tenga la oportunidad de regresar? Pues para nosotros ese día es ahora, hoy. Y nosotros debemos dar el paso, buscarlo. Quizás hoy al llegar a tu casa, antes de empezar a hacer todas las cosas, vete allí al closet, vete a tu cuarto y dice, Señor, ¿cuánto te necesito? Qué bueno que hoy me recordaste que te necesito más. Y no le estoy diciendo, iglesia, que tú no oras o que tú no lees la Biblia, sino que necesitamos más. Y que no debemos llegar a ese punto donde nos hemos alejado tanto de Dios que ya ni siquiera percibimos su presencia. No. ¿Saben cada cuánto nos da sed? Todos los días, a cada momento. A cada momento. El salmista estaba pasando por una situación diferente. Quiero tener comunión con Dios, quiero ir al templo, pero hoy el Espíritu Santo habita en nosotros. Y si tenemos sed, tenemos la oportunidad de hoy mismo llegar a nuestra casa, entrar a nuestro cuarto, caer de rodillas y decirle, reconozco que te necesito. Perdóname si estoy satisfaciendo mi sed con algo más. Yo te necesito hoy a ti. Yo te necesito hoy a ti. Quiero compartir con ustedes dos cosas interesantes. ¿Saben que la sed y el hambre espiritual actúan diferente a la sed y al hambre física? ¿Han escuchado ese ejemplo? Cuando tú tienes hambre física o cuando tú tienes sed física y comes y tomas, se quita, ¿verdad que sí? Quedamos satisfechos. Cuando tú tienes hambre espiritual, cuando tú tienes sed espiritual y tomas o comes, ¿sabes qué sucede? Te da más hambre. Te da más hambre. El hambre espiritual funciona diferente al hambre física. Ahora, hay una cosa interesante. Si tú tienes hambre de Dios y sed de Dios y no comes, ¿saben qué pasa? Se va apagando ese deseo de buscar a Dios. Hay un pasaje en Cantares que yo no sé si alguna vez lo has leído, o sí lo hemos leído, pero yo quiero que usted lo vea desde esta perspectiva de la sed de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo y yo quiero que usted lo entienda de esta manera. Dice la amada, yo dormía, pero mi corazón estaba atento. Como cuando en esas noches nos acostamos y tenemos sed. Cuando oí que mi amante tocaba a la puerta y me llamaba. Cuando el Espíritu Santo nos dice, hey, ya que no puedes dormirte, ¿por qué no te levantas y oras? Ya que no puedes dormir, ¿por qué no abres la palabra? ¿Por qué no vienes a mi presencia ahora? Y tenemos un momentito de comunión. Ábreme, le dice el amado, tesoro mío, iglesia, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta. Mi cabeza está empapado de rocío, mi cabello con la humedad de la noche. Pero yo le respondí, me he quitado el vestido, ¿por qué debería vestirme otra vez? He lavado mis pies, ¿por qué debería ensuciarlos? Ahí comienzan nuestras excusas. Ay, Señor, es que mañana tengo que levantarme temprano. Es que ya me acosté y está tan frío. No aquí, Señor, con mi cabeza en la almohada oramos. Ay, Señor, es que mi amante trató de abrir el cerrojo de la puerta y mi corazón se estremeció dentro de mí. Salté para abrirle la puerta a mi amor y mis manos destilaron perfume. Mis dedos goteaban preciosa mirra mientras yo corría el pasador. Y dice, la abrí a mi amado, pero él ya se había ido. Se me desplomó el corazón, dice la amada. Lo busqué, pero no pude encontrarlo. Lo llamé, pero no tuve respuesta. ¿Comprende, iglesia, lo que le estoy diciendo? Dios nos llama a la comunión.
Dios quiere satisfacer nuestra sed. Y toca nuestros corazones. Es el momento. ¿Lo ha sentido alguno? En la noche o en la mañana, cuando el Espíritu Santo te dice, quiero estar contigo. En lugar de prender el televisor, abre la Biblia. Tengo algo para decirte. Tengo palabras que te animan, que te consuelen. Tengo palabras para darte propósito. Quiero que pongas estas palabras para bendición, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus hijas, para tus nietos. Es Dios el que nos dice, porque siempre es Él el que nos busca. Quiero estar un rato, un momento contigo. Quiero saciar tu sed. Ay, si el Espíritu Santo nos diera esa hambre y comiéramos más, ¿sabe qué va a suceder el siguiente día? Vamos a tener más hambre. Y cuando lo sentimos, nos vamos a levantar así de volada. Hay un grupo musical que está sonando mucho que se llama Montesanto. Y hay una parte de una canción que se llama La Tsunamita. Y dice esta parte de la canción: no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. Y repite: no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. Estando allá en el sur de España, siempre visitamos una iglesia que está en Jerez de la Frontera. Hay un pastor que se llama Manuel y su esposa se llama Rocío. Y una de las cosas más interesantes que esta iglesia tiene, una iglesia de unas 50, 60 personas, es que alcanzan a los gitanos. Y ellos tocan música flamenca y han alcanzado a muchos cantantes de flamenco. Y yo no sé si usted ha escuchado alguna canción cristiana en flamenco, pero es un grito. El flamenco es como un grito del corazón, ¿verdad? Y cuando están cantando, claro, todos los que estábamos ahí de acá de Dallas, conteniendo nuestras lágrimas, ¿verdad? Porque era un clamor, bueno, maravilloso, maravilloso. Y estaban cantando una canción y la canción decía: que me falten las riquezas, que me falte la salud, que me falte todo, pero que no me faltes tú. Y tocó tanto mi corazón que me dio sed. Me dio sed. Hay muchas cosas que quieren llenar nuestra vida, pero nuestra vida va a estar llena, satisfecha, saciada, cuando nosotros nos encontremos con Dios. Quizás tú viniste este domingo, te sientes desanimado, sin razón para vivir, sin propósito, frío espiritualmente, estancado, vencido, solo, abandonado. ¿Sabe qué pasa? Tienes sed. Juan 7, 37 al 39 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Tienes sed hoy? Vamos a ponernos de pie, por favor. Esa sed se satisface con la presencia. Dile conmigo allí donde estás. En todo el correr de este día, en todo el quehacer, Señor, que ha pasado esta semana y que se reanuda mañana, en todas las cosas
que consigo trae el mes de diciembre, no solo de alegrías, sino también depresiones, tensiones, más gastos, fiestas. Señor, hoy quiero detenerme, dile conmigo, hoy quiero hacer una pausa para mirar al cielo y decirte que tengo sed de ti, Señor. Tengo sed. Me doy cuenta que a ti es a quien más yo necesito, a quien más necesita mi familia. Que tu Espíritu, Señor, ponga un hambre, una sed en mi interior que nada pueda saciar sino solamente tú. Señor, dile, ven y perdóname, ven y llena mi vida, ven y sáciame, ven y lléname con tu Espíritu Santo. Y que hoy cuando vaya para la casa, cuando llegue a la casa, Señor, ponga una alabanza, me arrodille allí a tus pies y pueda encontrarme cara a cara contigo. Padre, te bendecimos hoy, gracias por esta tu iglesia. Que sobre todas las cosas, esta tu casa, lo que más anheles siempre es tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, que Dios me los bendiga muchísimo. Les amamos con el amor de Cristo. Amén.